Usted pone. No, pero eso es para... Yo me unto cremito. No lo diga... Y yo las inyecciones. Estamos en Ilhot Megillah, Siman Tav Resh Pei Hei. Y he decidido que nos vamos a saltear este seif porque es informativo, pero nos va a quitar mucho tiempo. ¿Cuál? El Vav. Ayamim Sharaui. Sí. Ahí explica el tema de los Shabbatot, cuando se leen las Parshiot y cuando se interrumpe un Shabbat en las 4 Parshiot, etc. Jabal, ahora que perdamos con eso en otra oportunidad. Entonces pasamos al Seif Zayin, que está en la hoja Kuf Nun. יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרד ומה חייבים לקורא מדאורייתא, לפיכך בני היישובים שאין להם מניין צריכים לבוא למקום שיש מניין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. Entonces caja, nosotros tenemos mitzvah de leer la Torah. ¿Cuándo? Entonces tenemos mitzvah de leer la Torah en público, me refiero. Entonces tenemos las mitzvot de leer la Torah Shabbat, toda la parsha semanal. Después tenemos Sheni Bechamishi, el lunes en la mañana, Hamishi, jueves en la mañana, Mincha de Shabbat. Sí, el lunes y el jueves se lee solamente la primera parte de la Parsha. Después leemos la Parsha completa en Shabbat y luego en Mincha de Shabbat ya empezamos a leer la próxima porción de la lectura del Shabbat que va a venir. Además de eso tenemos lecturas en los días especiales, en Rosh Chodesh, en las fiestas de la Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Pesach, Shavuot, en las fiestas de Pesach y de Sukkot y en los días intermedios de Chol HaMoed, Rosh Chodesh, Purim, Hanukkah, ayunos públicos. ¿Ya fe? Entonces en todos esos días se acostumbra a leer la Torah. Todo lo que acabo de decir es mitzvah de Rabbanan, mitzvah de Jajamim. No hay ninguna mitzvah de leer la Torah en Shabbat que esté escrita en la Torah, y no hay ninguna mitzvah de leer la Parsha de los Chodesh que es la Parsha de los Chodesh, y no hay ninguna mitzvah de leer en Shavuot la lectura que leemos en Shavuot. Todo es mitzvah de Jajamim. Pero si lunes y jueves, también es de Jajamim, todo es de Jajamim. Mejor, ¿quién fijó cada cosa? Ahí hay un poco de diferencias, pero en general todo es de Rabbanan. Las 4 parshiot, Parshat Shekalim, y Parshat Zachor, y Parshat Para, y Parshat Achodesh, también fueron fijadas por Jajamim. También son de Jajamim. Pero, aquí hay un pero. Dentro de las 4 parshiot que leemos en el mes de Adar, tenemos 2 parshiot. Una que la leemos antes de Purim y la otra después de Purim. Parshat Zachor y Parshat Para. Entonces, la Torah dice, Zachor et asher asa lecha Amalek. Lo tishkach. Recuerda lo que hizo Amalek y no te olvides. Se dice nuestros Jajamim de que de aquí se aprendió de que al recordar lo que te hizo Amalek no solamente se debe recordar mentalmente, sino también se debe decir con la boca. Lo tienes que decir con tu boca. ¿Sí? Hay que leerlo. Ya fe. Entonces, los poskim dicen, nosotros cuando llega Parshat Kitetse, al final del año, leemos esa parte de la Torah, Zachor et asher asa lecha Amalek.
Pero dijeron Jajamim que como nosotros fijamos ahora la lectura de Zahor antes de Purim por el motivo de la conexión que hay entre Purim y Amalek, entonces por eso vamos a cumplir la mitzvah de Oraita, la mitzvah de la Torah de leer la Parsha de Amalek y de recordar lo que nos hizo Amalek en esta Parsha, en esta lectura. Y por eso la mitzvah, y por eso básicamente la única lectura de Oraita, que es mitzvah de la Torah, de leer esa parte de la Torah, es Parshat Zahor. Pero según el Shulchan Aruch, no solamente Parshat Zahor, también Parshat Pará. Parshat Pará, según el Shulchan Aruch, también se considera de que es de Oraita, así se entiende de sus palabras, porque él dice, Parshat Zahor o Parshat Pará Dumah Hayavim. Sí, no trae aquí cuál es la fuente de Pará Dumah, Aval, Najón, pero esto está en una gran discusión. Hay muchos poskim que no están de acuerdo con el Shulchan Aruch y dicen que Parshat Pará no es de Oraita. No es de Oraita. ¿Qué? Ya fue. Entonces, por eso, al final nosotros adoptamos principalmente la opinión de que Parshat Zahor, que eso sí no hay discusión, según todos es mitzvah de la Torah, y por eso también en los lugares que no tienen minyan o no tienen la posibilidad de reunirse todas las semanas y todos los Shabbatot para leer la Parsha, en esta oportunidad cuando se lee Parshat Zahor, entonces por favor que se dejen invitar en las ciudades más grandes donde tienen Bet Knesset y donde tienen Minyan para poder escuchar esta Parsha. Hay personas que viajan para solo escuchar el acento con el que se lee. Esa es otra cosa, Najón. Eso es lo que dice. ¿Sí? Las personas que viven en los Yishubim, donde no tienen Minyan, Srihim Labor, Shulchan Aruch dice, tienen que venir a un lugar donde sí tienen minyan. Es que es oraita, hay que oír. Mejor que del Ishmoa para escuchar estas parashot. Según el Shulchan Aruch tienen que venir dos Shabbatot, el Shabbat de Parshat Zahor y el Shabbat de Parshat Pará. Ya fue. Haga. ואם dice el Rama, ואם אפשר להם לבוא, מכל מקום יזהרו לקרותם ונגנתם ובטעמם. Pero, si esas personas no encontraron, ¿sí?, algún anfitrión que esté dispuesto a abrirles las puertas y dejarlos estar ahí en Shabbat, entonces, a pesar de eso, tienen que cuidarse de leerla en donde ellos viven y por lo menos leerla Baneginá con los teamim de la Torah para poder cuidar y cumplir esta mitzvah. Ya fue. Entonces, esta es la mitzvah que nosotros tenemos que cumplir de manera especial, de ir a la sinagoga, a una persona que ulay no es muy asiduo, no siempre va, o no siempre alcanza, o algún motivo. En el Shabbat de Parshat Zahor tiene que tener mucho cuidado de sí ir al Bet Knesset y de sí ir y escuchar la Parshat Zahor. ¿Qué día la vamos a escuchar este año, perdón? Este año la vamos a escuchar, no este Shabbat que viene, sino el otro. O sea, Parshat Tetzaveh, que es el Shabbat anterior a Parshat Purim. ¿Medio? Mejor. Aquí dice la Mishnah, que una persona tenga un Sefer Torah, como de que esta lectura se hace de un Sefer Torah, y no se hace de un Humash, ¿está? Humash. Que una persona tenga Sefer Torah en su casa, pero la mitzvah se debe cumplir especialmente con Minyan en esta situación. ¿Qué? Aval, afirmo que tú digas de que la lectura, o sea, la pregunta es, ¿cuál es la mitzvah de Oraita de Parshat Zahor? ¿Cuál es la mitzvah? Recordar. Si yo, sí, leer. La pregunta es leer cómo. Si yo tengo un Sefer Torah en mi casa y leo solito Parshat Zahor, ¿cumplí la mitzvah de Oraita o no? ¿Por qué bediavad? ¿Por qué bediavad?
¿Cuáles son las pruebas? למה בדיעבד? ¿Leí o no leí? Sí, sí, Sí. pero si no puede ir a un Beit Knesset y Ya fe. Entonces, ¿por qué hay que ir al Beit Knesset? Con Minyan. ¿Por qué? Porque Jajamim de Rabbanán fijaron que la lectura de Oraita sea con Minyan. ¿Entendió? Entonces, la mitzvah de Oraita es leer. ¿Quién? Afilu solo. Pero Jajamim decretaron, no. La lectura de Parshat Zachor, que es de Oraita, vamos a fijar Jajamim que la lean en Minyan. ¿Sabes? Entonces, leer Parshat Zachor en Minyan es de Rabbanán. Leer Parshat Zachor, como sea, es de Oraita. Jajamim no Y por eso hay que hacer la mitzvah de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Como Jajamim decretaron que es ir al Beit Knesset y tener Minyan. Jajamim no pueden leer aquel en una mitzvah de Oraita, pero sí pueden leer hacerla más fuerte. Sí, no es leachmir o leakel. Jajamim dijeron de que esta mitzvah se debe hacer como se acostumbra a hacer las lecturas públicas de Am Israel, que son en público, con Minyan. ¿Sí? Entonces, si todas las lecturas del año las hacemos en Minyan, entonces vadai que esta lectura, que es de Oraita, Pashut, que la vamos a hacer con Minyan, entonces, eso es lo que hay que hacer de Jatejila. Pero como si una persona no tiene esa opción, entonces es que la lea solo. Que la lea solo. Que la lea solo. Ya fue. ¿Qué? Mira, aquí trae la Mishnah Brura Tetzaim. Bueno, aquí que hay una persona que tiene dos opciones para viajar a la gran ciudad. Él vive alejado, a 3 horas de la ciudad, y tiene que elegir entre dos opciones. O ir en Shabbat Zachor a pasar Shabbat a la ciudad para escuchar Parshat Zachor, o ir en Purim a la ciudad para escuchar la Megilá en público. ¿Qué es preferible? ¿Escuchar Megilat Esther o Parshat Zachor? ¿Zahor? ¿Eh? Zachor es Oraita, por ese poquito. Pero Zachor dura 2 minutos. Y Megilá tarda 1 hora. Dámalo. Una persona tiene solo una opción, sí. Sí. No puede viajar 2 veces la misma semana. 1 vez puede viajar, 2 veces no puede. Zachor nos hace intervenir a nosotros. Tenemos que liquidar a Amalek. ¿Qué tiene que ver con nos hace No, eso no es el punto. El punto es la fuente de la mitzvah. La fuente de mitzvah de Zachor es de Oraita y de Megilá no es de Oraita, es de Jajamim. Entonces, ¿qué tiene más fuerza? La mitzvah de Oraita. Así dice el Trumat Hadesh en uno de los Rishonim, que escuchar Kiryat Parshat Zachor Ba'asara en Minyan es preferible a Mikra Megilá Betzibur. Entonces, es preferible que la persona lea, escuche Parshat Zachor con Minyan y la Megilá la lea solo. La Megilá la lea solo. ¿Qué? Ya fue. Ese es el Trumat Hadesh. Pero, el Magen Abraham dice que no. Que es preferible que venga a escuchar la Megilá Betzibur. ¿Por qué? Porque Parshat Zachor, al Piat-Hak, ¿sí? Arei, si la persona está en Purim en un lugar que hay Minyan para escuchar la Megilá, al otro día en la mañana también está en un lugar que hay Megilá. La Megilá se lee 2 veces, a la noche y a la mañana. O sea, ¿qué se hace en la tefilá? ¿Qué lectura se lee el día de Purim en la tefilá? Hay una lectura de la Torá, Najón, en Purim. ¿Qué se lee? ¿Quién sabe? ¿Qué lectura de Torá hay en Purim? Entonces, no, pero Megilá no es lectura de la Torá. La Megilá es la Megilá. Pero además hay Kiryat Torá. Se lee la Torá en Purim. El pedazo de Purim se te dejaron atrás y por atrás te ¿Zachor? No, Zachor es en Shabbat. Shabbat Zachor. En Purim se lee Milchemet Amalek, la guerra de Yoshua contra Amalek. ¿Najón? Cuando Moshe levanta las manos. Sí. ¿Ya fe?
Cuando meten las manos, vencen, y cuando no, no. Ya fe. Allá. Pregunta. Si yo leo esa parsha, ¿la puedo considerar como Parshat Zahor o no? ¿Que estoy cumpliendo la mitzvah de Oraita de Parshat Zahor o no? Según el sí. Está recordando. ¿Ah? Estoy recordando la mitzvah de recordar. Esta parasha contiene. No sabemos Contiene que Zahor. No. un La fruto. porción de Parashat Zahor está contenida en esta parasha No. que. Entonces, escuchen bien. Nosotros tenemos dos partes en la Torah, bueno. Parshat Beshalach y Parshat Kitetse. Cuando salimos de Mitzrayim, ¿Najón? Pasamos el Yam Suf, y cuando salimos del Yam Suf, ¿quién nos vino a atacar? Amalek. ¿Najón? Entonces, ahí dice la Torah, ¿sí? Hashem le dice a Moshe, Bejar lecha anashim, elígete personas para salir a luchar en contra de Amalek. Y ahí la Torah habla de la milhamá en contra de Amalek. Y ahí la Torah dice que cuando Moshe levantaba las manos ganaban, y cuando bajaba las manos perdían. Y después termina la parasha diciendo que la guerra de Hashem en contra de Amalek de generación en generación. Ya fue. Entonces ahí, en ese parasha, ¿de qué está hablando? De la guerra que tenemos contra Amalek. Y que esa guerra en contra de Amalek es de generación en generación. Aznajón. Ahí no aparece la palabra Zahor. No dice. Esa palabra no aparece. ¿En dónde aparece Zahor? Más tarde. En el quinto libro de la Torah. Sí, en Parshat Kitetse. Ahí dice la Torah, recuerda lo que te hizo Amalek. Ya fue. Entonces nosotros, ¿qué leemos en Shabbat? ¿Qué leemos? ¿Cuando sucedió la guerra o la parsha que te dice recuerda lo que te hizo Amalek? ¿Qué parsha leemos en Parshat Zahor? ¿Cuál? ¿Ah? El recuerdo. O sea, ¿sí? Nosotros en Shabbat Zahor no leemos la lectura de la Torah que corresponde a la guerra en sí misma, cuando sucedió, sino leemos lo que la Torah luego dijo, recuerda lo que te hizo Amalek cuando saliste de Mitzrayim. Ya fue. Muy bien. Entonces, esa es la lectura que nosotros hacemos en Parshat Zahor, y esa es la lectura de Oraita. Ahora viene la pregunta. Si yo no leo esa Parsha que dice, recuerda lo que te hizo Amalek, sino yo leo la lectura donde ahí fue lo que me hizo Amalek. Ahí fue lo que hizo Amalek, que salió a luchar en contra de mí en la guerra. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no entiendo? Lo explico de vuelta. Hay dos partes en la Torah que hablan de Amalek. Una cuando sucedió y otra cuando la Torah dice, recuerda lo que sucedió. Entonces, ¿qué es mejor leer? ¿Recordar lo que sucedió o leer cuando sucedió? Recordar, porque toda la ¿Por qué? vida No, ¿Ah? por siempre va a recordar. Por siempre tiene que recordar. Hasta Mejor. el día de hoy. Ya fue. Está bien. ¿Pero qué te dice la Torah que tienes que recordar? la guerra en sí misma. Lo que te hizo La Amalek. guerra. La guerra, mejor. Recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Y cuando eso sucedió? Beshalach. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En la parcela de Kitetse o en la parcela de Beshalach? ¿Cuándo sucedió eso? En Beshalach, ya fue. Entonces, esa es la lectura que se lee en Purim, lo que está en Beshalach. La pregunta es si esa parsha de Beshalach me sirve como parsha Zahor. Esa es la pregunta. Pasa que tampoco podemos recordar lo que no sabemos, ¿no? No podemos recordar lo que no sabemos. Ya. No sabemos lo que pasó. Claro, El bueno. problema que en esa parsha, donde sucedió la guerra, no dice las palabras Zahor, recuerda. No dice, sino que cuenta lo que sucedió. Estoy recordando de... Que va a hacer recordar. ¿Ah? Que va a hacer recordar. ¿Ya fe? Pero puede recordar. Entonces, el Trumat Hadeshen dice, no, la Parshat Zahor es de Oraita, Megilá es de Rabanán. Viene el Magen Abraham y dice, rega, pero en Purim también se lee en la Kriyat Torah la lectura de la guerra de Israel en contra de Amalek en contra de Israel. Azulay, eso puede ocupar de alguna forma la mitzvah de recordar lo que te hizo Amalek. Pero no de orar. ¿Ah? Lámalo. Ulay Ken. Pero Ulay Ken. lo mismo.
eso recuerda para ese día, pero no para las generaciones. Para ese día está muy bien. Pero señor Mendel, cuando usted lee la guerra de Amalek, ¿mejor? En ese momento, ¿usted está recordando lo que hizo Amalek o no? Entonces, esa es la mitzvah, recordar lo que hizo Amalek. Entonces está matando dos pájaros de un tiro. Está recordando, está leyendo la lectura que fijaron Jajamim en Purim. Y también está recordando lo que hizo Amalek. La mitzvah de recordar lo que hizo Amalek. Entonces, el Maguen Abraham. Lo que estamos estudiando aquí no es de Hatjila, porque estamos hablando de una persona que tiene dos opciones: o viene en Shabbat o viene en Purim. No hay dos opciones. Hay una opción. La pregunta es cuál es la mejor. El Trumat Hadeshen, uno de los Rishonim, dice la mejor opción es cumplir la mitzvah más importante. ¿Y qué mitzvah es más importante? ¿De Oraita o de Rabanán? De Oraita. Entonces ven en Shabbat para escuchar Parshat Zachor. Viene el Maguen Abraham, dice, rega, no, que venga en Purim. ¿Por qué? Porque primeramente va a leer la Megillah y Parshat Zachor es Najón, no es Lechatjila. Pero de alguna forma, cuando leamos la Parsha de Amalek, que se lee en Purim, puede salir, dice, de Bazen Name Zocher Maseh Amalek. ¿Cuál es la finalidad de leer Parshat Zachor en Parshat Zachor? Recordar lo que hizo Amalek. Entonces, si yo leo la guerra de Amalek, automáticamente estoy recordando lo que pasó con Amalek en contra de Israel. De Jobato. Verezano Lomar de Otzemi de Oraita. Entonces sale de Oraita de la mitzvah. ¿Qué? ¿No ve cómo nos estamos olvidando de lo que dice al día de hoy? Nos estamos olvidando de que esa guerra sigue con Amalek, porque Amalek no sé quién dijo que nos estamos olvidando. Nosotros no nos olvidamos de nada. Vine, le más de que el malán le el simán. Entonces aquí hay una discusión. ¿Cuándo venimos? ¿En Shabbat Zachor o en Purim? Según el Trumat Hadeshen en Shabbat, según el Maguen Abraham en Purim. ¿Cuál es la halajá al final? Dice dice el Mishnah Brura. Le'aniu da'ati, según mi en el Seif Katan Tetzain al final. Tetzain abajo. Del lado izquierdo. Él dice, según mi humilde opinión, y Cardino en la Maguen Abraham, él dice, el din que trajo el Maguen Abraham, de que podemos salir Yedei Jobá, de Parshat Zachor, con la Parsha de Amalek, de Parshat Beshalach, hay que analizar eso. De activa Torah Zachor et asher asa shel korcha baderech, והכוונה שלא לשכוח מה עשה לנו עמלק. Cuando yo leo la Parsha Zachor, la Torah te dice, te aclara, tú tienes que recordar lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto y no olvidarlo. ¿Najón? Ahora fíjense que ahí en esa Parsha dicen dos cosas. Zachor et asher asa lecha Amalek, que al final termina diciendo lo tishkach, no te olvides. ¿Qué diferencia hay entre decir recuerda y no te olvides? Hay que mantenerlo constantemente presente. Tengo que hacerlo con la boca y olvidarme con la mente. Y a fe. Recordar es una cosa y no olvidarte es otra cosa. Mejor. Además, el Sefer HaChinuch dice que con Amalek hay 3 mitzvot. Una con la mente, otra con la palabra y otra con la acción. Con la mente, no olvidar. Con la palabra, recordar. Y con la acción, disparar. Disparar. Cualquiera. Que diga aquí Amalek. Nazi, ya fe. Muy bien. Muy bien. Ya fe. Entonces, la kavaná, shelo lishkoach ma she'asa lanu Amalek. El tema es de
no olvidarnos de los que nos hizo Amalek y contárselo a nuestros hijos y que nuestros hijos se lo cuenten a nuestros hijos. Tan importante. generaciones. בדיוק. ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם ככה עשה לנו הרשע ולכך ניצב לנחות את שמו כמו שכתוב הרמב"ם באורו וזה לא נזכר בפרשת ויבוא עמלק. Entonces, la orden de recordar no está en la parsha de la guerra. En la guerra te cuentan lo que pasó en la guerra. Sí. Recordar. Pero No. no. En la guerra aparece la guerra. Ahí la Torah te dice, ¿recuerda lo que pasó en la guerra? No dice eso. ¿Está escrito eso? No está escrito. Está escrito lo que sucedió en el momento histórico. Lo que sucedió. Pero ahí la Torah dice, tienes que recordarte lo que sucedió en esa guerra todas las generaciones. No, eso no está escrito ahí. ¿Eso en dónde está escrito? Más adelante Está escrito en Parashat Kitetse. Por eso dice la Mishnah Berurah, así lo entiendo yo, mi humilde opinión es de que es muy difícil decir de que leyendo esa Parshat tú salgas y de Jehová de Parshat Zachor, de Oraita. Escaniré, aunque no lo dice claramente, según la Mishnah Berurah, posiblemente él estaría más de acuerdo con la primera opinión, que si tengo que elegir entre dos opciones, o ir en Shabbat a escuchar Parshat Zachor, o ir en Purim a escuchar la Megilá, diré que va a tener más fuerza Parshat Zachor. Pero vemos de que el tema está un poco en discusión. Pero si está en discusión, ¿qué hago? Eso es lo que acabo de decir. Yo vivo solo. Eso es lo que acabo de decir. Entonces ya Según la Mishnah Berurah, se puede deducir que él prefiere ir a escuchar Parshat Zachor. Entonces ya no hay discusión. Eso tengo que hacer. Porque Bonagit Kaja. Mejor. ¿Sabes? No hay discusión. Pero por eso, con el cual sí hay discusión, porque la Mishnah Berurah trae que hay discusión. Si no, no la hubiera traído. Yo tengo que hacer Él solamente dice, la opinión del Magen Abraham para mí necesita aclararse. Allá. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? De que él no dice, no, lo que dijo el Magen Abraham no sirve. No dijo eso. Dijo, hay que leayen, hay que profundizar e investigar esa opinión. Eso es lo que dijo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que él la refuta completamente? No. Entonces yo diría que la situación queda así, más o menos. De que es dudoso si vamos a salir de Oraita leyendo la Parashá que se lee en Purim. Y por eso, Ulay aquí entra la regla siguiente. Cuando yo tengo Safek, mitzvah de Oraita, Badai, mitzvah de Rabbanan. ¿Qué es más fuerte? Escúchame. Siempre cumplir una mitzvah de la Torah es más fuerte que cumplir una mitzvah de Jajamim, ¿no? Eso es claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando hay duda de la mitzvah de Oraita? ¿Es seguro que voy a cumplir la mitzvah de Rabbanan? Y no es seguro que voy a cumplir, es safek si voy a cumplir la mitzvah de Oraita. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Un safek de Oraita o una seguridad de Rabbanan? ¿Estamos haciendo curso para Dayanim? Yosef Haim, esa pregunta se la van a hacer al Bedín. Kadima. ¿Qué? Yo le decía al Dayan que se haga esa pregunta. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Safek de Oraita o Vadai de Rabbanan? Safek de Oraita. Oraita me da miedo. La sola palabra me da miedo. Yo les voy a traer un ejemplo de esta halajá. Escuchen. Yo estoy en Rosh Hashanah. El primer día de Rosh Hashanah se cumple una mitzvah de Oraita que se llama Yafé. Yo vivo en un lugar donde no tengo ni minyan, ni shofar, ni nada. Si yo voy al pueblo más cercano a la derecha, voy a tener shofar, pero no voy a tener tefilá con minyan, musaf.
Y si yo me voy a la izquierda, al pueblito más cercano a la izquierda, voy a tener ahí musaf con minyan, pero no voy a tener shofar. ¿A qué pueblo voy? No puedo ir a los dos. O voy a la derecha o voy a la izquierda. Porque ya escogió el ¿Yo soy derechista o soy izquierdista? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Ah? ¿Ah? Mi mitzvah es escuchar, no rezar. Ah, ¿no hay misa de rezar? No, porque La mitzvah que tengo que cumplir ese día. De Oraita. y tengo Es que- también rezar. No, pero tengo que escoger. Usted no me está De Oraita. dando chance. Usted no me está dando chances, Entonces, todos están de acuerdo que yo tengo que ir a escuchar el shofar. Es de Oraita, ya fe. Muy bien, Akshav. la cosa de Eso es cuando a la derecha hay shofar seguro y a la izquierda hay musaf seguro. O sea, ¿qué pasa si a la derecha ulay hay shofar? No es seguro que hay shofar y a la izquierda hay seguro musaf. Entonces, ¿qué tiene más fuerza? ¿Un shofar dudoso o un musaf seguro? ¿A dónde voy? ¿Caja? no, donde el sofá. No, porque así no sabe si hay. Pero ulay no hay. Y Ulay, o sea, no es seguro. Y Ulay si tampoco, entonces. Yo me arrisco a decir que No, yo hago dos, pero Ulay. no sé. Para mí, Bueno, ve a la oficina y tráeme, ¿viste dónde está mi Mishnah Berurah en mi mesa? Están ahí tráeme el gele que... Muy inteligente, Hey, yo no. la parte hey. Vea mi cerebro. No, está acá. Venga, siéntese. Seguro Ulay seguro, Ulay. ¿Ah? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Voy al lado del shofar ulay, voy a encontrar shofar ulay no? ¿O voy a donde seguro tengo ahí tefilá de musaf, como corresponde? ¿A dónde voy? ¿Y el shofar qué pasó? Ya dije. Ulay, ¿qué? ¿Y aquí Ulay o No, seguro. Yo voy donde esté seguro. Y no me importa nada. Ya fe. Entonces, el señor Moshe es posek, que Badai de Rabanán es más fuerte que Safek de Oraita. Eso es lo que usted acaba de decir. Yo voy por el shofar. ¿Ah? No. Usted me dijo que Musaf tengo seguro. Otra vez. El shofar, yo voy por el shofar. ¿Quieren poner atención o no quieren poner atención? Yo voy a empezar Otra vez. por el shofar. Si yo estoy en dos situaciones y tengo que elegir una de las dos, o cumplo la mitzvah de la Torah del shofar del primer día, o cumplo la mitzvah de Musaf de Rabanán del primer día. Tefilá es de Rabanán, shofar es de Oraita. Ahí no hay ningún safek, yo tengo que ir al lugar donde hay shofar. Ya. Porque shofar es de Oraita. Ya. Pero ¿qué pasa si a mí me dijeron que aparentemente hay un shofar en aquella ciudad? No es seguro. Entonces ya no es Badai de Oraita. Ya no es seguro que voy a poder cumplir la mitzvah de Oraita. Es dudoso. Mientras que a la izquierda el musaf sigue siendo seguro. Entonces, no, el shofar está a la derecha, no a la izquierda. A la derecha está el shofar y a la izquierda está el musaf. Pero en el Musaf no hay shofar o Ulay. No, si hay asma, ¿verdad que voy a ir ahí? No hay. No. Es o una o la otra. Es una o la otra. Entonces usted dice que voy al musaf seguro y no al dudoso shofar. Sí, ya. Abal, de lo colcaj pashut. Porque ulay vale la pena entrar en la duda, arriesgarse para cumplir la mitzvah de Oraita, aunque la mitzvah de Rabanán sí sea segura. No, yo me arriesgo. ¿Sí se arriesga o no? Ir a nadar, y si no saben nadar, ¿qué Me hace? voto porque el de Rabanán no me va. Entonces el Shulchan Aruch nos hace el favor de contestarnos a esa halajá. Pero dígame, no hay 2 días. Tenemos 2 días. ¿Eh? Tenemos 2 días. Sí, pero el segundo día del shofar es de Rabanán también. Ah. Shulchan Aruch, Siman, Taf Kuf Tzadik Ei. En esos libros que ustedes tienen en la página Samajet.
Mishenov aquí betekiot, el que no sabe tocar el shofar. Velo beseder tfilat musaf. Y tampoco no sabe hacer musaf. Ulefanav shte ayarot. Y frente a él hay dos ciudades. Bajat bekim betekiot. En una son expertos en tocar el shofar, pero no saben hacer musaf. Velo betfilat musaf. Ubeachat bekim betfilat musaf, velo betekiot. En la otra, al revés, saben hacer musaf, pero no saben tekiot. ¿A dónde va? Olech lemakom shebekim batekiot. ¿A dónde va? Al lugar donde saben las tekiot. Afilu shel musaf badai ושל tekiot safek. Afilu que cuando él vaya a lo del musaf, seguro que hay musaf, y a donde vaya para el shofar es dudoso, es safek. De esta halajá aprendemos que safek de oraita es más fuerte que badai de rabanán. Es mejor que me juzguen los rabanín que me juzguen Hashem. Algo dudoso en una mitzvah de oraita es más poderoso, es más fuerte que una cosa que es de rabanán, aunque sea segura. Ahí estamos. Pero a estos piscos hay que regalarles un shofar. Para que la toquen. Carajo. Matamos una vez corriente. Un carnero. Se lo robó el niño, se lo escondió. Entonces, esta es la regla de Por que eso cuando uno... de oraita, ¿sí? De oraita, safek de oraita es más fuerte que badai de rabanán. Muy bien. ¿Qué nos dijo eso? ¿Más? Yo creo que nos dijo la vez pasada. Lo estudiamos. Sí, Cuando estudiamos el Joder Rosh Hashanah. Así será la tercera, la cuarta y la quinta vez. En vida número 540. Cuando decía que había 5 años de 20. Entonces, señores, ahora volvamos a Purim. Tengo dos opciones. Parshat Zahor de Oraita y Megilá de Rabanán. Entonces dice la Mishnah Brura, Zahor de Oraita es más fuerte. Entonces tengo que ir al lugar o el día que puedo yo escuchar Parshat Zahor, afilo que lamentablemente voy a tener que ceder en la mitzvah de Rabbanán, de Kriyat Megillah. Esa es la opinión del Trumat Hadeshen. Viene el Maguen Abraham y dice, no, pero Ulay podés salir de Oraita con la lectura de la Torah de Purim, leyendo la guerra de Amalek. Viene la Mishnah Brura y dice, yo estoy en duda si eso me sirve para la mitzvah de Oraita. Entonces, según la Mishnah Brura, si yo salgo y dejo va de Parshat Zahor, es Safek. Entonces entramos en la regla de Safek de Oraita. Entonces, ¿qué va a decir la Mishnah Brura cuando yo tengo Safek de Oraita contra Badai de Rabanán? O sea, yo seguro voy a escuchar la Megilá, pero no es seguro que cumpla la mitzvah de Oraita. Entonces, si la Mishnah Brura estudió Ilhot Rosh Hashanah, y yo creo que sí estudió Ilhot Rosh Hashanah, ¿no? ¿Estudió la Mishnah Brura Ilhot Rosh Hashanah? Por lo menos aquí puso sus explicaciones. Entonces la Mishnah Brura nos va a decir, de acuerdo a la regla del Simán, ahí va a tener más fuerza, ¿sí? Que yo haga algo que es seguro que es de Oraita. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el Safek de Rabanán es también fuerte, es muy fuerte, el Safek de Rabanán es muy fuerte. Entonces, como yo aquí estoy en Safek, aunque aquí es para el otro lado, si voy o no a cumplir, entonces no te puedes arriesgar, Ulay, a no cumplir la mitzvah. Entonces, la tienes que cumplir con seguridad.
La única forma de cumplir la mitzvah de Zahor con seguridad es cuando, leyendo que Parshat Zahor o leyendo Parshat de Beshalach, Parshat Amalek, Parshat Zahor. Entonces por eso Kanire que va a tener más fuerza Parshat Zahor que Kriyat Amegillah. ¿Qué? Una pregunta no muy inteligente. Esa es mi humilde opinión, aunque no lo dice la Mishnah Berurah directamente. Purim, ¿es de Rabanán ¿Qué? o es de Oraita? Purim. ¿Es de Rabanán o es de Oraita? ¿Dónde está Purim en la Torah? ¿Me puede decir dónde aparece la historia de Purim en la Torah? Purim, ¿es de Rabanán o de Oraita? Purim tiene una señal en la Torah, pero no es de Oraita, mamito. ¿Más señal? ¿Eh? Mejor. La Gemara dice, Esther mina Torah minay. Pregunta la Gemara, Masaj Megillah, ¿dónde aparece Megillat Esther en la Torah? Después. No en la Torah. ¿Cómo va a aparecer? Sí, sí aparece. Dice el señor Jaime, pero la historia de Purim pasó muchos años. ¿Najón? Pero Jajamim dijeron en el Talmud, nada de lo que nosotros hacemos no tiene una fuente en la Torah. Algo tiene que estar señalado en la Torah. Afirmo algo que pasó 2000 años después. Y si no, no. Entonces, ¿dónde aparece Megillat Esther en la Torah? Dice la Gemara, en Parshat Kitabo, en la maldición que dice ahí, Vehaster astir panay, ocultaré mi rostro frente a ustedes. Haster, Aster, son las letras casi de Esther. ¿Qué fue lo que ocurrió Y la en la época de Purim? Que eso fue el ocultamiento, ¿no? Que estábamos... Aparece Entonces, y se ocultó. entonces ya fue, Hashem se ocultó. Entonces de ahí se aprende la lectura y la mitzvah de Purim en esas palabras. ¿Cómo pueden los sabios inserir una parashá, una Zahor de Oraita en una fiesta de Rabanán? ¿Cómo? ¿No entendí? Si Purim es de Rabanán, Sí. ¿por qué discutimos si Zahor es Rabanán y el otro es de Oraita y etcétera? En una fiesta de Rabanán, No discutimos nada. Zahor es de Oraita, no es de Rabanán. Parshat Zahor es de Oraita. No dice fecha. ¿Eh? No dice fecha. En Purim vas a hacer Ya fe. Zahor, bla, bla, Najón, bla. Najón. En Hanukkah, bla, 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 8 veces. Estoy de acuerdo. La fecha de cuando leer Parshat Zahor no es de Oraita. Exacto. ¿Ya fue? Una pregunta no Eso es de Rabanán. pero para Eso es de Rabanán. O sea, el hecho de que Jajamim fijaron leer Parshat Zahor con Minyan en el Shabbat anterior a Purim, eso es de Rabanán. Pero la lectura en sí misma de Parshat Zahor es de Oraita. De Oraita. Yo lo digo porque nosotros en el Entonces, Siddur todos los días leemos Zahor. Bekitzur, cuando yo leo Parshat Zahor en el Shabbat anterior a Purim, yo estoy haciendo una mitzvah de Oraita. ¿Por qué la leo en ese día y en ese Shabbat? Eso es porque Jajamim lo decidieron de esa forma. ¿Sí? Ya fue. Viene el Magen Abraham y dice, ya fue. Ulay lo puedes hacer también en Purim mismo con esa Parsha. Dice el Jafetz Haim, no me suena. Estoy ahí medio dubitativo. ¿Y cómo me alcanza ir en la Beta Knesset para oír la parashá Kitzé? ¿Eh? ¿Me alcanza para cumplir la mitzvah de Oraita? Oh, ya fue. Entonces dice Yosef Haim. Top. Entonces cuando llegue Parshat Kitetze, ahí por Chodesh Elul, entonces cuando lleguen a la lectura de Parshat Zahor, ¿sí? Entonces ve a leer Parshat Zahor, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que el Hazán no pone cabana de sacarte de Jehová de Parshat Zahor, porque él ya puso cabana de sacarte en Parshat Zahor el Shabbat antes de Purim. Entonces tú tienes que decirle al Hazán, por favor, pon cabana de sacarme de Jehová de Parshat Zahor cuando llegues a leer esa parte en Parshat Kitetze. Hay que decirlo. Si no, no sirve. Entonces, Es la única misma de Oraita escondida. Acá le no te responder. ¿eh? No es plan, te Ah, o sea, La opinión final. La opinião final la respondió a Banana. sí. O Purim, mas tem fundo, uma cache com a Torá, um sistema bloque. É de la Banana. Mejor. Entonces quiero aclarar lo que dice Daniel. Purim al final es de Rabanán, pero es un de Rabanán
más fuerte, poderoso. También en los niveles de Rabbanán hay niveles. ¿Sí? Por ejemplo, en Hanukkah no tenemos Megilat Hanukkah. No tenemos. ¿Sí? Najón que existe Megilat Antiochus, pero no se introdujo eso dentro del Tanaj. Mientras que la lectura de Megilat Esther, Najón que hubo discusión ahí si ponerlo o no, pero al final Esther mandó, ¿sí? Esther y Mordejai mandaron, rega, nuestra historia tiene que ponerse dentro del Tanaj. ¿Y aceptaron o no aceptaron al final Jajamim? Sí. Entonces, Megilat Esther es recordar. Es el último libro que se incluyó en el Tanaj. ¿Sí? Así dicen Jajamim. Esther Sof Anisim. Esther es el último de los milagros, el último libro, ¿sí? Que básicamente se incluyó dentro de los 24 libros del Tanaj. Pregunta a la Gemara, ¿vas a tomar Esther? Más de tomar Esther es el final de los milagros. Ahí hubo otro milagro después de Purim. ¿Qué historia sucedió después de Purim? Hanukkah. Ya fue. Contesta la Gemara, no entendiste. Esther es el final de los milagros que se escribieron. Najón, históricamente tenemos la fiesta de Hanukkah que también fue milagro, pero yo estoy hablando del último milagro escrito. ¿Cuál es el último milagro escrito que tenemos en el Tanaj? Purim. La historia de Esther. El 7 de octubre es milagro también. Hay muchos milagros en la historia, pero como parte del Tanaj es la historia de Purim. Correcto. Y por eso Bemet, el Rambam cuando habla de Purim lo define no como Dibrei Jajamim, sino Dibrei Sofrim. Y hay quienes quieren aprender de que el nivel de Purim está un poco encima en su nivel de Rabbanán que Hanukkah. ¿Qué? Ya. Pero en Hanukkah hubo milagro y En Hanukkah hubo milagro y ¿en Purim no hubo milagro? Entonces, ¿qué festeja usted, señor Mendel, en Purim? ¿No hubo milagro en Purim? Octubre 7, ayer. Entonces, ¿qué festeja todos los años usted en Purim? Usted pidió que hagan ayuno 3 días. Usted pidió que hagan ayuno 3 días. Estoy de acuerdo, Asma. ¿Hubo o no milagro en Purim? Muchísimos. No también, hubo milagro, ¿verdad? Son milagros ocultos, pero hubo milagros. Justo vino Mordejai, justo esto, le dieron el caballo y justo llegó Amán y lo colgaron, todo justo. Entonces, alguien dijo, cuando todo es justo, eso es el gran milagro. ¿Qué? Otra pregunta. Entre Safek de Oraita y Minak, que Minak en el sentido de que hay Safek de Oraita y hay algo que pronto Minak es el más bajo que el Rabbanán. No, pero por decir, quizás no sea Minak, quizás es una costumbre que ya sigue de siglo y siglo y dice, bueno, no sabemos cómo es así, pero... Más de Oraita, Minak no es de Oraita. Está más abajo. Está más bajo. Pero sí tiene fuerza. Esos tipo que tienen diferentes fuerzas. La pregunta será la siguiente. ¿Qué pasa si una persona a la mañana, después de que a la noche de Purim, empezó a cumplir la mitzvah que no debería cumplir en la noche, que es la mitzvah de empezar a embriagarse, porque la mitzvah de embriagarse es en el día, pero él hizo Hidur mitzvah. ¿Saben lo que es Hidur mitzvah? mitzvah cala, inclusive. mitzvah cala. Es un jumbrero, Entonces después de él a la mañana llegaron las 12 del mediodía y ahí se pone a pensar, rega, ¿yo escuché la Megilá o no escuché la Megilá? Todavía puede pensar, eso es una gran cosa. Entonces, Safek Megilá, ¿hay que volver a leer o no? ¿Qué opinan ustedes? Va a leer durante el día. Lo leerá durante el día. No hay. Durante el día siguiente. Va a leer. No, él está en duda si escuchó la Megilá en el día. En el día. No se acuerda. ¿No se acuerda?
De tanto que ya está bien involucrado con la fiesta. Si escuchan de la mañana sobrio, es un gaón. si escuchan de la mañana sobrio, es un tipo inteligente, sobrio. Ya quedan tomen. No, otra vez. Él leyó la Megilá en la noche, se levantó en la mañana y después de unas horas le entra la duda si escuchó la Megilá en la mañana. Ah, en la mañana tampoco. Que no se acuerda si Amán es malo o ya viene con esa vaina de anoche. O si le dijo algo al rabino. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen que volver a leer la Megilá o no? No, o es un Safek de Rabbanón. ¿Ah? Es un Safek de Rabbanón. Ok. Pero a pesar de que es un de vaya. Rabbanón muy fuerte. Ya fe, entonces es la pregunta. Si es un de Rabbanán, bueno, aquí, una persona que en Hanukkah prendió las velas, en una noche, ¿sí? Después de unas horas, está en duda si prendió la vela de Hanukkah o no. Está en duda, no sé, se le fue, se le olvidó. Entonces, ¿tiene que volver a prender o no? No. Le fi a Dina Yavesh, bueno, aquí, según la ley seca, no. Feca de Rabbanán, le cula, no. Vadai que, a filo que él diga, bueno, por las dudas voy a aprender, Vadai que no puede decir Brajá, por ejemplo. Pero escuché la Megilá. Pero en Purim se si pura jerga. Porque la Megilá en Purim ya es una mitzvah de Rabbanán, pero que es más fuerte, que Ulay está en un nivel más elevado. Así, no sé, en vez de, sí, aunque no es muy común que una persona no se acuerde si leyó la Megilá. O sea, tiene que estar bien concentrado el hombre, ¿no? Que no se acuerda si leyó la Megilá hace 2 horas o no. ¿Mejor? Por sueño olvidar propiamente. Estaba ocupado con otra mitzvah. Mejor. Olvidarse. Todo, señores, Adkan este tema. La próxima alajá, en el próximo simán, es el ayuno que se hace en Erev Purim. ¿Cómo se llama el ayuno? ¿Ah? La siguiente página. Página 300. Tercer día. Ya fe. Entonces, este año, ¿cuándo es Tanit Esther? ¿Qué día? Jueves. Jueves es Tanit Esther. No, todos. Los dos. Tanit Esther es el 13 de Adar. Entonces dice el Shulchan Aruch, Din Tanit Esther Ubo Gimel Seifim, Ale, Bechanuka o Purim Mutal Litanot Lifneyem Ule Achareyem. ¿Por qué ve Hanukkah? A Mokar. Si quiere, ¿no? En Hanukkah y en Purim, la prohibición es de ayunar en la fiesta. Pero si uno quiere ayunar antes o después, permitido. Mutar, Litanot Lifneyem Ule Achareyem. Que haya hecho promesas. Sí. La prohibición es ayunar en el Hag, en la fiesta. No se puede, prohibido ayunar en Purim, prohibido ayunar en Hanukkah, los 8 días. Pero Erev Hanukkah, o Motza'ei Hanukkah, víspera de Hanukkah, o cuando al otro día de Hanukkah, o víspera de Purim, que mi meile es ayuno, porque es Tanit Esther. Entonces de ahí se ve que sí se puede ayunar. No se puede ayunar en la fiesta, pero antes o después sí está permitido. Uma pergunta. Okay. Em Jerusalém, 15 de Adar fazemos Purim. Aval do Tanit. En Jerusalén, Purim es el 15, pero el ayuno es el mismo día que en todos los demás lugares. ¿Por qué? Porque a filo que en Jerusalén, Hanukkah, Purim es el 15, no se puede ayunar tampoco el 14, a pesar de que el Purim mío de Jerusalén es el 15, pero como Purim de todos los demás es el 14, entonces 14 y 15 está prohibido ayunar. A filo el que festeja el 14 tampoco no puede ayunar el 15. Shushan Purim. Ya no es el día siguiente, sino 2 días. Medio, mejor. Pues cuando decimos que se puede ayunar después, como no es inmediatamente después, sino después del 14 y del 15. Sí. 13 o 16. Medio. Mejor. Esas son las fechas que se podrían. Estamos aprendiendo, ¿no? Eso sí, empezando de ser tan duros. טוב. ב' מתענים בי"ג באדר. Se ayuna el 13 de Adar. Ese es Tanit Esther. Ese es Tanit Esther. Ese es Jehová.
Ya fe. Muy bien. Ve'im chal Purim. Y si cae Purim, Be'echad Be'Shabbat, Ya no. si cae Purim el domingo, que a veces sucede que cae el domingo, entonces tendrías que ayunar Tanit Esther en Shabbat. No. Pero en Shabbat no se puede ayunar. Entonces ayunamos cuando. Entonces tendríamos que ayunar el viernes. ¿Najón? No puedes en Shabbat, ayunas el viernes. Dice el Shulchan Aruch, se adelanta el ayuno al jueves. ¿Lama? O sea, Shabbat entiendo que no, pero ¿por qué el viernes no? Porque vas a entrar Shabbat con ayuno. Entonces no hay que entrar en ayunas en Shabbat. Hay que entrar contento en Shabbat. Y si uno está hambriento, está menos contento. Entonces por eso, como de cualquier manera ya se adelanta el ayuno, en lugar de adelantarlo al viernes, a Yom Shishi, lo adelantamos a Yom Hamishi. Que en Shabbat yo tengo que entrar un poquito hambriento, pero no tan Hambriento pero no triste. pero no tanto, ¿Sí? no afligido. Una cosa es comerse el dedo de la suegra, otra cosa es comérsela completa, de otro lado. Qué asco las dos cosas, pero bueno, no importa. Ya se acordó de la prueba, pues. Bueno, Allá. Tanit Esther es un ayuno público, pero no está en el mismo nivel de ayuno público de los demás ayunos públicos. ¿Cuáles son los demás ayunos públicos? No. Tisha B'Av es ayuno público, pero está en otro nivel porque es casi como Bedu, los otros tres ayunos. Mejor estamos hablando de 17 de Tamuz, 10 de Tebet y 3 de Tishrei, Tzom Gedalia. ¿Cuál es la diferencia? Tisha B'Av también está dentro de los Tanit Tzibur, pero se ayuna todo el día, completo. Porque ¿Cuál es la diferencia con esto? Oh, Achab, Tanit Esther también es por definición un ayuno público, pero no está en el nivel de ayuno público como los otros. ¿Por qué? Porque los otros ayunos públicos tienen que ver con el Hurban Bet HaMikdash, la destrucción del Bet HaMikdash. Cada uno de los 4 ayunos públicos, que son de Rabanán, Jajamín nos fijaron porque en esa fecha sucedió algo que fue crítico con la vinculación de la destrucción del Bet HaMikdash. El 10 de Tebet empezó el sitio a la ciudad de Jerusalén. El 17 de Tamuz penetraron la muralla de Jerusalén. El 9 de Ab destruyeron el Bet HaMikdash y a Jerusalén. Y el 3 de Tishrei murió Gedalia Ben Ahikam, que fue el último dirigente político que había en Israel, en Jerusalén. Judío. ¿Sí? Yehudi. Ya fue. Antes del... Ben Ahikam. Allá. El ayuno de Esther no tiene nada que ver con todo esto. No. Pero ¿por qué? Del Haga. ¿Por qué ayunamos en Tanit Esther? Porque ella ¿Sabe? ayunó. Todos ayunaram. Esther Davi, eu vi pidió uma el favor. explicação, mas não sei se é que o pecado do Yom Kippur tinha a ver com participar do banquete. Então a expiação, a correção vinha por algo parecido. Então, Eso es más rojaní. Pero ¿cuál es el motivo oficial de ayunar el 13 de Adar? Esther pidió el favor. ¿Ah? Todos ayunaram. ¿Qué pidió? Que ayunamos 3 días. No. Nos rebajaron 2. No. Entonces, Zenajón, pero hay un problema. Porque ¿cuándo ayunó Esther? ¿El 13 de Adar o el 13 de Nisan? ¿Cuándo ayunó? Ella ayunó 3 días. Y esos días que ayunó fueron los días de Pesach. Esther Amalcá, después de que salió el decreto de Amán, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cuándo fue el sorteo? El sorteo fue, creo que la víspera de Pesach. Entonces, cuando Mordejai le avisó a Esther y ella se enteró de lo que quería, de lo que decretó Amán, entonces tuvo que ayunar en Pesach.
O sea, ese año Esther Amalcá no hizo Seder Pesach, sino que ayunó. Y básicamente, como todos le acompañaron a Esther, ese año Am Israel no hizo Seder Pesach. Esa fue la fecha de los 3 ayunos. Que dentro de esas fechas, de esos 3 días, no me acuerdo si era 14, 15, 16 o 15, 16, 17, de Kitsur, el Seder Pesach en ese año no se hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya nos enteramos de lo que pasó, del decreto, que Kamubán iba a ser 11 meses después, en Adar. O sea, nosotros tenemos que entender qué fue lo que hizo Ahashverosh. Ahashverosh y Amán. ¿Qué hicieron? Hicieron un sorteo. ¿Mejor? Por eso se llama Purim. ¿Mejor? Purim, ¿qué palabra es Purim? ¿Qué palabra es Pur? Sorteo, ya fe. ¿Cuándo hizo el sorteo Amán? El 14. Antes de la noche del Ser. Pero Mejor. ayunó para ir donde el rey para hablar Mejor. con él. O sea que se demoró 11 meses hasta después. ¿Qué fiestas tan largas invitó Esther a ellos dos? No entiendo. No, lo levanté. No. El sorteo fue para que 11 meses después de la fecha que salió, sea el día de la aniquilación de los judíos. ¿Ok? Allá, Esther, inmediatamente cuando se enteró de lo que está pasando, dijo que hay que ayunar. Y después, de manera inmediata, empezó a planificar para invitar a Amán para hacerlo caer. 11 meses planificando. Entonces, eso no recuerdo exactamente cuándo fue el tarif de las fiestas que ella organizó, pero lo mataron a Amán y a sus hijos, pero el decreto quedó vigente porque en Parás los decretos que salían del rey no se podían anular. Cambiar. Ajá. Ya fue. Entonces, volvemos aquí a la pregunta. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que usted... El decreto en Irán. ¿Mejor? El decreto mejor. Lo que ustedes dijeron del ayuno de Esther, Lijorá no tiene que ver con este ayuno. ¿Por qué? Porque los ayunos de Esther fueron en la época de Pesach y ahora nosotros hacemos el ayuno en la víspera de Purim. Entonces, ¿por qué estoy ayunando? Oh. Entonces, ¿por qué ayunamos? Bueno, que me equivoqué. Si no, Quiero Jajamim, que en los días de Esther y Mordejai, los Yehudim, ¿sí?, se reunieron a luchar en contra de sus enemigos el 13 de Adar. Y ellos, ¿sí?, tuvieron que reunirse y hacer tefilá para salvarse del decreto. El día 13. Y a fe. Y nosotros encontramos que en el día de la guerra, Jajamín nos enseñan que ellos ayunaban. Los Yehudim cuando salían a la guerra, ¿qué? Ayum y Tanim. ¿Y de dónde lo aprendemos eso? De Moshe Rabenu. Moshe Rabenu en la guerra de Amalek le pidió a Aarón y a Hur que le ayuden con las manos. ¿Por qué le tienen que ayudar con las manos? ¿No se las agarra solo para subir las manos? Si usted desayuna 8 huevos, usted no puede tener las manos después tanto tiempo arriba. Y si desayuna 3, sí. Lo mismo, no va a poder. Ya fe. No va a Entonces, ¿quién? Jajamim dicen que Moshe Rabenu, cuando fue a la Milhamá contra Amalek, estaba ayunando. Estaba ayunando. Y por eso estaba débil. Y por eso pedía ayuda, que le ayuden a levantar las manos. Pero los que estaban peleando también estaban ayunando, Ah, o solo Moshe. De Shela. Ya joder que los que luchan mismos no están ayunando porque tienen que estar fuertes para luchar. Lógico. Pero todos los demás, Sin cafecito, yo no todos los puedo. demás tienen que ayunar. ¿Ceder? Ok. Entonces, ¿Por eso yo ayuno? Entonces, la deducción es que si eso fue lo que hizo a Israel en la época del desierto, cuando lucharon contra Amalek, la misma estrategia utilizaron
en la época de Esther y Mordejai. Y por eso los Yehudim, ¿sí? El día del decreto que tenían que salir, ahí no era una guerra como, no era guerra como aquí, guerra de un pueblo contra otro, sino que era tipo, bueno, los goyim salían como locos afuera a empezar a matar Yehudim, y los Yehudim se tenían que defender. Entonces en ese día ellos tuvieron que hacer Tanit, ¿verdad? Y por eso, para recordar eso y la salvación, entonces dice la Torá que el 13 de Adar, no la Torá, la Megilá, que el 13 de Adar ellos salieron a luchar porque ese fue el día del decreto, y por eso festejamos el 14. ¿Por qué se festeja Purim el 14? Porque el 13 fue el día que nosotros salíamos a luchar contra los amalequitas de los 127 estados de... El 14 ya ganamos. Mejor. El 14 descansamos, o sea, ya fue la victoria. Tenemos hambre por ayunar. Y por eso se fijó de que el día que luchamos, que fue día también por deducción de ayuno, eso fue el 13. El 14 festejamos que es Purim, y por eso se fijó Tanit Esther el 13 de Adar, en recuerdo a ese ayuno de la lucha, del día de la lucha en contra de nuestros enemigos en los estados de Persia. ¿Entendido? Ese es el motivo. ¿Qué? Espera, y día 15. Y día 15, porque acá en Jerusalén es diferente. No, el día 15, todo, eso es cuando llegamos a la otra halajá. El día 15 es porque Esther pidió un día esper para matar a los shushaneros, a los que vivían en Shushan. Los Yehudim de todos los estados de Ahashverosh lucharon el 13 y descansaron el 14. Pero Esther pidió, dame un día más, porque aquí en Shushan hay muchos agentes secretos de Amalek. Hay que matarlos a todos. Entonces por eso en Shushan lucharon también el 14. ¿Y cuándo descansaron? El 15. De ahí sale el concepto de Shushan Purim. Shushan Purim. Shushan Purim es el 15. Es el otro día. Entonces en todos los estados de Ahashverosh lucharon el 13 y descansaron el 14. Por eso Purim es el 14. Pero en Shushan también lucharon el 14. Y por eso cuando descansaron el 15. Por eso Shushan se... Entonces, como Shushan era su ciudad amurallada, dijeron Jajamim, entonces las ciudades amuralladas en aquella época festejarán Purim el día número 15. Pero vienen Jajamim y dicen, pero Jajamim fijaron que el festejo sea en base a las ciudades amuralladas, no de la época de Shushan, sino de Yoshua bin Nun, de la época de la conquista de Eretz Israel. Jericó se le cayó la muralla. Ya fue. Si la recogemos... Y preguntan Jajamim, Levanti, pero la historia de Purim, ¿qué tiene que ver con Yoshua bin Nun? Arei, la historia de Purim fue en la época de Purim, no en la época de la Torah. Entonces, ¿qué me estás trayendo aquí las ciudades amuralladas de la época de Yoshua bin Nun? Entonces, Koden Kol, Yoshua bin Nun tiene mucho que ver con Amalek, ¿por qué? Porque fue el primero que luchó contra Amalek. Entonces, Koden Kol, hay relación. Él fue el que empezó las guerras en contra de Amalek. Pero en el tema de las ciudades amuralladas, dicen Jajamim, en teoría, las ciudades amuralladas se consideran como ciudades más importantes, y las ciudades amuralladas tendrían que leer el 15 y las no amuralladas el 14. Allá, pero ciudades amuralladas ¿de qué época? De la época de Purim, de Shushan, cuando sucedió el hecho. ¿Najón? Najón. Pero dicen Jajamim que lamentablemente en la época de Purim, las ciudades en Eretz Israel, estamos hablando de que estamos entre la destrucción del primer Bet HaMikdash y antes de la construcción del segundo, la mayoría de las ciudades de Eretz Israel estaban destruidas. Y no habían prácticamente ciudades amuralladas. Le dijeron Jajamim, no le podemos dar más respeto, más kabod a una ciudad amurallada fuera de Eretz Israel que a una ciudad
que no está amurallada en Eretz Israel porque está destruida. Entonces Jajamín fijaron que todo el tema de las ciudades amuralladas se fije de acuerdo a la época histórica de la conquista de Eretz Israel por medio de Yoshua, que en esa época sí había muchas ciudades amuralladas, como por ejemplo Jerusalén. ¿Sí? Entonces por eso en el Talmud se fijó que lo que fija ciudad amurallada es cuando Eretz Israel está bien y no cuando está destruida. Esa fue la base alágica de fijar. ¿Y por qué con Yoshua? Por lo que dijimos antes. Porque Yoshua bin Nun fue el primero que luchó en contra de Amalek. ¿Sí? Allá. Hoy en día, la única ciudad que con seguridad estaba amurallada en la época de la conquista de Yoshua es Jerusalén. Hay otras ciudades, pero que están en Safek. Hebrón, hay diferentes ciudades. En esas ciudades Purim se festeja el 14, como en todos los demás lugares, y no el 15. Y solo en Jerusalén se festeja el 15. Hay lugares que leen la Megilá los 2 días, por las dudas. Por ejemplo, en Hebrón. En Hebrón leen Purim, festejan el 14, pero al otro día leen la Megilá también. Jericó, ¿qué vamos a hacer? Era apurallada cuando la tumbamos. En Jericó se va a leer Como en Jerusalén. Todos señores, sacan por hoy. Ahora tenemos